Bien, recuerden que estamos en vivo y que pueden aportar con sus consultas, preguntas, comentarios al teléfono, mandando un mensaje de texto o de WhatsApp al número telefónico que vemos en pantalla, 155-047-274. Estamos hasta las 23 en vivo aquí en Cable y Diario. Pedro Bayúvar está con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Antes que nada, una siempre grata, interesante e histórica visita de Estela de Carlotto en el gremio esta tarde. Cómo terminó la jornada, y me gustaría saber qué sensaciones tuviste una vez más en conocer o reconocer a Estela. Todo muy emocionante, porque realmente no es solamente la presencia de ella, que tiene una presencia cautivante, una mujer serena que dice cosas fuertes, muy firmes, claro, ¿no? Pero en esta oportunidad medio como despidiéndose. Eso fue, para mi gusto, ¿no? Un dato que de alguna forma, bueno, uno se pone a pensar, estamos ante un hecho realmente histórico, ¿no? ¿Por qué digo de que medio despidiéndose? Porque primero fue un gran esfuerzo de su parte venir y digamos, todo muy calculado, todo muy cuidado para que ella pueda venir, y dijo: tengo 86 años, como diciendo, no me pidan mucho más, y dijo: ya tenemos la sucesión en abuelas, hay jóvenes, hay nietos recuperados que están trabajando junto con nosotros. En fin, una situación realmente emocionante desde todo punto de vista, pero a su vez de esta connotación que algún dejo de tristeza también a uno le queda, porque es una mujer que uno termina queriendo, admirando, y claro, nos queda poco, dijo. ¿Qué sé yo? No sé, capaz que voy a exagerar, yo creo que no, pero yo la pongo a Estela en el lugar de Rigoberta Menchú, de Nelson Mandela, de personajes muy importantes para sus países. Sí, sí. Claves, indispensables en muchos momentos de la historia de sus países, fundamentales para conocer sus denuncias, su voz. Y Estela hace poco conoció a su nieto. Muy poquito. Muy poquito, hace 2 años. Sí. Y cuántas, esto en el sentido más cariñoso de la palabra, cuántas viejas se fueron muriendo sin conocer a sus nietos, o dónde están enterrados sus hijos. Sí. Y no hubiese habido juicios, además, por juicio y castigo. A mí no me gusta mucho estos juicios por la verdad, ¿no? Me gusta más decir juicio y castigo a los responsables de la represión y del golpe cívico-militar, si no hubiese habido una Estela de Carlotto en ese grupo. Sin duda. Si no hubiera existido esa tenacidad de las mujeres, y esto es lo que de alguna forma hoy reconocimos. Hoy reconocimos a las mujeres que nos enseñan a luchar. Y esta Estela de Carlotto nos enseña a luchar. Suave, con mucho amor, con mucha dulzura, pero con mucha firmeza, ¿no? Y en un momento dado dijo: cada vez estamos caminando más lentamente, tenemos que usar bastón, pero porque nunca nos arrodillamos, ¿no? Eso es fuerte. No. Es fuerte. Pedro, ¿qué pasó el martes que estuviste en Buenos Aires en la marcha multitudinaria de distintos sindicatos vinculados a la CGT? Todo el mundo conoce lo que pasó. Para quien no lo conoce, en un título breve le comentamos que hubo una masiva movilización de sindicatos vinculados a la CGT, hubo un acto programado, hubo un palco diseñado, 3 oradores, y que terminó con parte de la militancia de las bases de los sindicatos copando el palco, antes pidiendo que se defina la fecha de un paro. Exacto. Y después copando el palco. Que decíamos al principio, para el peronismo copar el palco tiene toda una simbología también, ¿no? Tiene toda una simbología. ¿Qué pasó? Tiene toda una simbología donde estaba instalado el palco, claro. y porque ahí
convengamos que originariamente esto era una movilización de los gremios de la producción frente al Ministerio de la Producción, que reclamaban por un cambio de política con relación a la industria o a la política productiva en el país. El cierre de las importaciones, o por lo menos morigerar las importaciones, promover y apoyar la industria nacional y demás. Y de esa convocatoria inicial se sumaron otros gremios. La misma CGT fue invitando al Partido Justicialista, al Partido Socialista, al radicalismo, invitó a la CTA, invitó a organizaciones sociales en términos generales, y yo creo que, honestamente, incalculable la cantidad de gente que había. Yo no podría decir, si yo te digo 500.000, vos me podrías decir que no, y ninguno de los dos tendría ningún elemento. Pero por ahí está el número. Pero el número estaba por ahí, sin duda, sin lugar a dudas. Y bueno, en realidad esto creo que lo sobrepasó a los dirigentes de la CGT. Había mucho más que CGT ahí. Había mucho más que CGT. Y entonces me parece que no pudieron ponerse a la altura de las circunstancias, o no supieron ponerse a la altura de las circunstancias, y frente al reclamo creyeron que era un problema internista o una pequeñez de esa naturaleza. Creo que en realidad adelantaron el acto, no leyeron un documento que estaba prácticamente consensuado, hablaron, yo calculo que 5 o 8 minutos cada uno, diciendo prácticamente lo mismo, y no definieron la fecha que de alguna manera se le había pedido en la movilización docente, también multitudinaria, cuando Acuña, el secretario general de la CGT, habló ante los docentes les reclamaron el paro. Y él mismo lo dijo, mañana lo van a saber. Vengan mañana que lo van a saber. Claro. Y en realidad creo que, bueno, las internas de esta unidad muy frágil de la CGT, bueno, impidieron que dijeran la fecha. Ahora quieren reponerse ahí o recomponerse y decir la fecha. Ya la Corriente Federal dijo 30 de marzo. El CTA dijo solos o acompañados, vamos el 30. Y creo que indudablemente, salvo alguna razón muy especial, muy lúcida, podría hacer que la CGT no defina el 30 de marzo como la fecha de la realización del paro general. El tema es que, lógicamente, que viene después, ¿no? Porque después que vino el primer paro, y si no hay un cambio en la política económica, si no hay un cambio en esto que se le está reclamando al gobierno, creo que viene un poco una situación medio conflictivo, caótica, que si la CGT no está a la altura de las circunstancias, no va a poder conducir, y si alguien lo puede conducir, indudablemente tendrá que exceder lo que es hoy el triunvirato. Claro. Me surgen varias preguntas de esto último que decís. Primero, el divorcio, por lo menos en este contexto de la conducción con las bases, puede derivar en una conducción, puede terminar en una conducción unipersonal con un liderazgo muy fuerte, o puede terminar también libanizando la situación actual de la CGT, que sería, digamos, un escenario terrible. ¿Crees que puede pasar esto último o no? Yo creo que puede pasar las dos cosas. Es decir, un liderazgo no nace de la noche a la mañana. Un liderazgo fuerte que sustituya al triunvirato no creo que se pueda dar de acá al 30 de marzo. Lo que creo es que si la conducción de la CGT es lo suficientemente generosa y perceptiva de la realidad, debería convocar a otros sectores a que se sumen a la conducción de lo que sería el paro y lo que sigue, porque vuelvo a repetir, si hay una conducción timorata, con dudas y demás, viene lo que vos decías
la libanización de la CGT, van a empezar los paros por sectores, en fin, movilizaciones de cualquier manera, y lamentablemente creo que eso, en términos generales, más allá de que a algunos les puede gustar el caos, es muy difícil. No, claro, sí, es sí. muy difícil de salir. Sí. ¿Es una situación parecida al sindical, parecida al menemismo, a la del menemismo? No, yo creo que el menemismo al movimiento obrero le produjo lo que todos conocemos, la historia, ¿no? Es decir, una CGT que oficialista, la de los gordos, digamos, y el MTA, en donde estaba Moyano, Palacio, en fin, una serie de dirigentes de peso, Smith, entre otros, claro. Dirigentes importantes que, bueno, de alguna forma fueron los que también empujaron a que no se firme el ALCA y otras cosas que obviamente hoy no se da. La corriente federal, sinceramente, es una versión opositora dentro de la CGT, donde nosotros estamos, ¿no? Pero no tiene la fuerza ni la organización que tenía el MTA. La provincia de Santa Fe ha hecho una oferta que es una de las mejores sacando a San Luis, que es extraordinariamente grande. Santiago del Estero es mejor. ¿Ah, sí? Claro. ¿De cuánto es? ¿A los docentes? A los docentes, sí. Estoy hablando a los docentes. Del 63% en el básico, es decir, de un básico de 2.300 pasa a 4.000 y algo, pero que a la postre termina en un 20% a partir del 1 de marzo en adelante. Acá 19,5 y no todo junto, en fin. Bueno, pero un salario muy depreciado también el de Santiago, ¿no? Está bien, pero es mejor. Como oferta sí, como sí. número sí. Bueno, es cierto. Dos provincias... Santa Fe, son las dos que empezaron las clases. Las dos que empezaron las clases. Ahora bien, Santa Fe, si lleva el cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad y le aplica un 19,5 de aumento, lo lleva a 18.000 pesos aproximadamente. Corregime si no es así. Te confieso que yo no estoy en la negociación provincial. Pero estaba en 15 y piquito, y si le pone un 20, está ahí. Me parece, no me parece. Eso tenés que incluir el incentivo docente. Pero que hasta ahora no se sabe si va a ocurrir la llegada de estos fondos, ¿o sí? El incentivo docente va a seguir llegando, en este caso congelado al 2016, en un trabajo de laboratorio propio de estos ensayos económicos. Van a mantener el incentivo docente en 1.200 pesos, lo cual significa que los fondos compensadores que conllevan el incentivo docente van a también quedar congelados a 2016 para las provincias, y las provincias más pobres o menos, con menos disponibilidad, es también un traspié. Es decir, no convocar a la paritaria nacional, no actualizar estos montos, no solo perjudica al docente y su salario, también perjudica a las provincias, que tienen que poner más dinero para precisamente ponerse a tono de las circunstancias, y si no, soportar la situación de conflictividad que hay. Uh-huh. ¿Qué pensás respecto a este pecado original inexplicable de no respetar la ley y no convocar a paritarias a nivel nacional? ¿A qué obedece? La interna de Cambiemos. Cuando nosotros el año pasado, febrero del 2016, estábamos a punto de firmar el acta paritaria con un 40% de incremento, en donde un 15% tenía que ver con el incentivo docente y la transferencia de estos fondos de la Nación a las provincias. La primera que se levanta en oposición a ese acuerdo es María Eugenia Vidal, con B era, pero B corta. ¿Están pensando en Bielsa entonces los justicialistas santafesinos? Algunos puede ser. María Eugenia Vidal. Y fue una férrea opositora a que se firmara el acta paritaria. Y
y bueno, esto por la desigualdad en la coparticipación y demás. Este año ganó la pulseada y dijo, los gobernadores negociamos anticipadamente y, digamos, después o no, nunca, la paritaria federal. Y en esto de negociar anticipadamente, ¿qué significa? Que las provincias que se autosustentan o más poderosas, como provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, pueden prescindir de los fondos coparticipables o fondos compensadores que la nación transfiere a las provincias. Las otras no. Entonces, volvemos al problema originario que dio lugar a la Ley de Financiamiento Educativo, en donde habían, por un lado, salarios muy desiguales, y había provincias que podían pagar el sueldo y otras que no lo podían pagar. Así fue como Entre Ríos, que ya llevaba 5 o 6 meses sin cobrar el salario, recibió en ese momento a un presidente Kirchner con días de asumido, su ministro Filmus. Y vinieron y se hicieron cargo de eso, y a partir de ahí salió lo de la paritaria federal, la ley de financiamiento, de establecer un mínimo, que haya un piso salarial para los docentes, y ningún docente de ningún lugar del país gane menos que ese monto. Y entonces este país que dice Macri en Jujuy, que quiere que sea uno solo, que los alumnos sean de donde sean, sí. Bueno, esto se hace realidad con la paritaria. Que tiene más pobres que el año pasado, según la UCA también. Sí, también. Entonces, eso se hace realidad con un piso salarial para todos igual. Y de ahí en más, cada provincia negocia en función de sus recursos. Algunos, como Santa Fe, negociando muy por encima de esa pauta inicialmente establecida, y algunos otros, como podría decirte Catamarca, como podría decirte Misiones, pagando el salario que ese mínimo establecido a nivel nacional y las consecuencias que en más cada docente tiene como bonificaciones por antigüedad y demás. Entonces, esa situación de mayor equidad salarial también conlleva transferencia de fondos de la nación a las provincias. Como el Fondo Monetario Internacional objeta que haya transferencias y para el pago de salario de la nación a las provincias, porque son las provincias las que tienen a su cargo el sistema educativo, cada provincia tiene a su cargo el sistema educativo y tiene que hacerse cargo, el Fondo Monetario piensa como la ley federal, 24 sistemas educativos, a eso nos quieren llevar. Esa es la cuestión, en donde María Eugenia Vidal es la abanderada de este proyecto para llevarlo a cabo, en donde Bullrich, no lo voy a eximir de responsabilidad, es solamente un elemento más. El cargo testigo sin antigüedad en la provincia de Santa Fe es de aproximadamente 12.000 pesos y no de 15.000. Informen bien, esto viene para mí, no para Bayugar, que no dijo nada al respecto. Gracias por corregir. En Santa Fe debe esperar que otras provincias paguen bien a los docentes, estamos en el horno. Bueno, dice SADOP y el sindicato y Bayugar en este caso, respeten a los pibes. Saludos, Tato. Tato querido, los pibes no son responsabilidad ni de los sindicatos ni de los docentes, son responsabilidad del Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de esa realidad. Es que como si ahora que no había fútbol, claro. Nosotros tenemos como rehenes a los hinchas. No, no es así. Si no le pagás a los jugadores, no hay fútbol. Si no le pagás a los docentes, tampoco hay educación. ¿Qué queda del kirchnerismo? Mucho. Vos que estuviste en Capital, que estuvo adhiriendo el PJ, el Partido Socialista, y había dirigentes del kirchnerismo importantes, Aníbal Fernández, Kicillof, parte de la Cámpora. ¿Queda solamente un núcleo duro que chico? ¿O? Yo creo que, obviamente, el kirchnerismo es una expresión, vamos a llamarle, parcial de lo que podría ser el peronismo. A su vez, el kirchnerismo suma otros sectores que no son peronistas. Tiene esa
digamos, característica. Y creo que eso no se ha modificado. ¿Cuánto significa eso? Y significará un 30 y pico % Epa. del electorado. Y después el candidato, las circunstancias y otras cuestiones que lógicamente hacen a la definición de las elecciones, lo llevan a un 40 y pico %. Bueno, la gestión de Cristina y la situación, que no podemos dejar de mencionarla, la llevó a tener el 54%, pero el 54% es del padrón general y no de lo que podríamos decir es el kirchnerismo, ¿no? Gracias, Pedro, por la visita. No, al contrario, gracias a vos. Esperemos que la próxima vez hablemos de fútbol o de educación. Si tenés ganas, de fútbol, si vas a ser alguna vez presidente Colón o candidato o dirigente, bueno, no.